Hablábamos con Pérez Esquivel de las distintas políticas que implementó este gobierno en contra de la agricultura familiar y que había, de hecho, hoy un encuentro vinculado a esta situación, ¿no? Con 900 trabajadores y trabajadoras de ATE sobre estas áreas que fueron despedidos. Y el que fue despedido también esta mañana fue el exsecretario de Bioeconomía. Fernando Vilela dejó su cargo, va a ser reemplazado por el hasta entonces subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Sergio Iraeta, este área que además cambió la denominación. Va a volver a llamarse Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto lo notificó la cartera a través de un comunicado en el cual se detallan la dimisión, pero que aclara que el exfuncionario que desembarcó en la administración de la mano de Nicolás Posse, quien fuera jefe de gabinete, presentó la renuncia. Y hace instantes escuchábamos un fragmento de una de las declaraciones testimoniales en el juicio por el intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina Fernández. Una posibilidad que tiene relación con lo que vamos a conversar ahora, que es una discusión que terminó en la Cámara de Casación, pero se origina a partir de un planteo en un juicio en la causa Saint-Amand 4 de los tribunales de Rosario, en un juicio de lesa humanidad en discusión la posibilidad de televisar totalmente los juicios de lesa humanidad, comprendiendo también estas etapas de declaraciones testimoniales. Vamos a hablar al respecto con uno de los fiscales que promovió esta resolución, que es el fiscal federal de Rosario, Adolfo Villate. Adolfo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Bueno, aquí partía de un planteo que hacía la retaguardia para hacer, como en muchas otras causas del país, la cobertura a través de Internet con la televisación. ¿Qué ocurría específicamente con este tribunal? Bueno, nosotros efectivamente, como lo decís, la retaguardia había pedido la transmisión de la totalidad del juicio y el tribunal restringió esta posibilidad no solamente para la retaguardia, sino para cualquier otro medio, a determinados actos que tienen que ver con el inicio del juicio y con la finalización, es decir, la lectura de las acusaciones, perdón, de los requerimientos de elevación a juicio y al final de las acusaciones, y no lo permitía en relación a los testimonios que se van rindiendo a lo largo del juicio. Nosotros lo que planteamos es que, bueno, se restringía una posibilidad muy importante de que la sociedad conozca lo que se estaba ventilando en el juicio, que es muy importante a nuestro criterio, que tiene que ver con poner en claro qué es lo que sucedió durante la última dictadura militar, en este caso en las ciudades de San Nicolás, Pergamino y Varadero. Sumado a que, bueno, el tribunal incumplió su compromiso de que las audiencias se llevaran a cabo en cada una de estas ciudades, lo que también imposibilitaba o dificultaba mucho que las personas de esas ciudades que quisieran conocer lo que pasaba en el juicio se trasladen a la ciudad de Rosario, con el costo que esto implica. Además, el tribunal modifica permanentemente los días y horarios de audiencias, lo que hace impredecible cuándo se va a seguir llevando adelante el juicio. Es decir, que había una serie de elementos que hacían muy, muy importante y muy necesario que en este caso puntual se posibilitara que se pudiera seguir de manera remota lo que pasaba en el juicio. Bueno, ante el rechazo del tribunal nosotros insistimos y en definitiva terminamos llegando a través de un recurso de queja a la Cámara Federal de Casación Penal, que como bien decías resolvió la semana pasada hacer lugar a la televisación completa del juicio, argumentando también o dándonos razón en cuanto a que la construcción de la memoria en materia de lesa humanidad es algo que lleva ya 50 años y que no hay posibilidad de que se contaminen los testimonios por la particularidad que tienen estos hechos, ¿no? Porque la construcción de la memoria en materia de lesa humanidad en mucho tiene un sentido de construcción colectivo. Así que bueno, el tribunal, como bien decías, tomó nuestro pedido y dispuso que de ahora en más se puede transmitir la totalidad del juicio. El único argumento que planteaba el tribunal era este de la posible contaminación de los testimonios.
Sí, además invocaba algunas resoluciones que a nuestro criterio las interpretaban parcializadas o no las interpretaban como correspondían, pero además eran resoluciones muy viejas que luego fueron superadas por otras también de la Cámara Federal de Casación Penal, plenarios que trataban la materia específicamente en juicios complejos Ujú. y que específicamente tocaban la cuestión relativa a la publicidad de los juicios. Así que, bueno, nosotros invocamos esto, la incoherencia de las argumentaciones, dijimos que en realidad no había fundamentación suficiente en las decisiones que venía tomando en esta materia y bueno, sostuvimos que eran decisiones arbitrarias, contrarias a la Constitución Nacional y a las distintas resoluciones que regían la materia y bueno, fue así y con estos argumentos que fuimos en casación. Ujú. Que el fallo de casación haya sido 2-1 por mayoría, implica en su ejecución alguna consideración particular, pensando más allá de este juicio en específico, en cómo repercuta en otros tribunales, por ejemplo. Sí, en este juicio en particular no, digamos lo que se ejecuta es lo que decide la mayoría, lo que uno podría pensar en relación a la proyección que puede tener esta decisión hacia otros juicios es que, bueno, no es una decisión unánime y tampoco es una decisión plenaria del tribunal. Es decir, que no es que va a regir necesariamente la totalidad de los procesos, sino que es un antecedente muy importante que seguramente va a ser considerado en el futuro si es que llega a haber otros planteos similares, Ujú. pero que no quita la necesidad de que en cada proceso en particular se llegue a esa instancia por las vías recursivas necesarias para llegar a casación eventualmente. No es que es un mandato para los tribunales orales de aquí en más, sino que, bueno, sí es un precedente jurisprudencial que deben tener en cuenta y que, bueno, en el mejor de los casos los tribunales considerarán que es el que los debe regir de ahora en más. Ujú. Y en el caso, por ejemplo, del juicio por el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, evidentemente tuvo repercusión porque la semana pasada habían anticipado que se cerraba la instancia con posibilidad de transmitir a partir de la apertura de las testimoniales y hoy eso cambió, pero a diferencia de los juicios de Lesa son hechos más recientes. Ahí puede haber algún tipo de contaminación o de riesgo al momento de desarrollar un debate con otras características. Eso entiendo que debe evaluarlo el tribunal, creo que eso también se evalúa, quiero decir, en el caso concreto, ¿no? Porque los distintos testimonios que puedan rendirse pueden, eh, por algún motivo o circunstancias, no ser pasibles de ser contaminados. Nosotros lo que señalamos en los casos de lesa humanidad es que la construcción de la memoria viene dándose hace 50 años. Ujú. Es decir, no hay víctima de las que declaran nuestros juicios que no haya tenido contacto con otras víctimas y que hayan conversado entre ellos de lo que les pasó y Ujú. que eso haya permitido además identificar a represores, identificar a centros clandestinos, identificar al modo sistemático y clandestino en que fue cada uno torturado, que sumando esas individualidades da esta totalidad sistemática. Yo creo que la valoración en cuanto a si puede haber contaminación, reitero, es algo que queda en manos de cada uno de los tribunales. Ujú. Sin dudas eso puede suceder, también puede haber formas de precaver eso, pero creo también, hablando de este caso, de la tentativa de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, que eso es algo que le interesa a la sociedad conocer qué es Ujú. lo que pasó, digamos, tiene una importancia tan superlativa que a lo mejor es lo que ha sido considerado por parte del tribunal al valorar y al poner en una balanza qué es lo que estaba en juego. Ujú. Por último, volviendo a la causa de Saint-Amand, allí están en receso, ¿no? ¿Cuándo se retomaría y qué características tiene el juicio? Se retoma el 3 de agosto y bueno, sigue desarrollándose las audiencias. Lamentablemente, bueno, el tribunal viene disponiendo audiencias
quincenales, cada 15 días. Venimos también pidiendo que se acelere el ritmo de producción de los testimonios. Y bueno, continuamos con esto. En este momento se está desarrollando en la ciudad de Pergamino. Nosotros en este caso acudimos, dada la negativa del tribunal a transmitir las audiencias y a trasladarse al lugar donde sucedieron los hechos, la Fiscalía optó por ser la Fiscalía la que se muda a las ciudades, así que nosotros estamos yendo a Pergamino y nosotros nos conectamos al juicio desde Pergamino, así podemos estar en contacto directo con las víctimas y testigos que declaran en cada jornada. Y el tribunal lo sigue desde su sede, aunque ahora nos adelantaron que entiendo que a raíz de todo esto y de nuestra iniciativa de ser nosotros quienes nos mudamos a Pergamino, tomaron la decisión de que 2 de los integrantes del tribunal también van a viajar a Pergamino, mientras que uno queda en la sede del tribunal en Rosario. ¿Queda alguna imputación respecto del caso de Sergio Korsunski? El caso de Sergio Korsunski no forma parte de este juicio, pero formó parte de tramos anteriores. Ajá. Y hubo algunos condenados, que fue el primer tramo, creo, ¿no? De la causa Saint-Amand. Estamos hablando de un estudiante, militante. Sinceramente, aquí. Sí, hubo condenas, pero sinceramente no recuerdo quiénes fueron los condenados. Bien, bien. Adolfo, muchísimas gracias por este rato, ¿eh? Buen día.